En el tema 2.2 veremos aplicaciones prácticas sobre valorización de instrumentos de deuda. También aprovecharemos para revisar la guía referida al examen final o al trabajo final que se desarrollará en grupos. Entonces vamos a trabajar acá dos ítems. Primero, explicar los criterios para el desarrollo del trabajo final colaborativo y también vamos a revisar la aplicación práctica referida a un financiamiento de deuda. El caso de mi casita hipotecaria. Bueno, acá vamos a tallar básicamente la experiencia que tuve en relación al desarrollo de un startup. Mi casita fue un emprendimiento, fue un proceso en el cual planteamos una, un proyecto de inversión y que se nos acercamos a muchos inversionistas con el objeto de poder levantar capital. Entonces, es muy importante que puedan revisar el material que se les va a juntar y sobre todo ver la presentación, porque acá lo más importante es, uno, el orden que se empleó, tres, cuál fue la visión de negocio y lo más importante, que se logró el proceso de levantamiento de capital y se constituyó esta empresa. Esta empresa hoy por hoy ha cambiado de nombre, ha pasado de Mi Casita Vívela, pero es un proyecto bastante interesante que espero que sea de mucho interés por ustedes, por lo cual les recomiendo poder leer las lecturas adjuntas para entender mejor el contexto bajo el cual se desarrolló este proyecto. Y el concepto de mi casita hipotecaria era crear la primera institución financiera en el Perú especializada en créditos hipotecarios para viviendas de interés social. Es un proyecto bastante interesante. Les estamos adjuntando el planeamiento estratégico institucional, acá un poco para que vean cuál era la visión de negocio, cuál iba a ser la estrategia que estaba empleando mi casita y cómo pensaba posicionarse en el mercado. Otro documento general que es bastante interesante son los informes de clasificación de riesgo que realizó PCR. Y acá evidentemente describe mucho más la naturaleza del negocio, explica su estructura de financiamiento, su estructura de capital, los accionistas de control, cómo es su estrategia de negocio, cómo piensa financiar su proceso de expansión. En fin, hay mucho material que creo nos permite entender bien el concepto de mi casita hipotecaria. Finalmente tenemos también adjunto el plan operativo de la empresa. Y aquí es importante porque uno de los grandes conceptos, aparte evidentemente del financiamiento para la compra de viviendas, lo que implica evidentemente ver un problema de financiamiento, porque son préstamos a plazos bastante largos, de más de 15 hasta 30 años, está por otro lado pues todos los conceptos de estructura intertemporal de tasa de interés que vamos a poder aplicar acá, temas de duración, temas de vencimiento, tema de calce de plazo, porque así como nosotros podemos otorgar un plazo de préstamo, tenemos que ver también cuál es el fondeo adecuado para este tipo de colocaciones y cuál fue la solución a este problema. Vamos a hablar también del concepto de la titulización de portafolio, que si bien es cierto ya la fecha se utiliza, aún creemos que hay un importante espacio para crecimiento. Una de las grandes referencias podría ser los mortgage-backed security o las empresas especializadas en préstamos hipotecarios que existían en el mercado americano y que le diera replicar ese modelo de negocios acá en el mercado peruano. Entonces, es información que ustedes pueden también revisar para poder entender mejor el concepto de este modelo de negocio y cuál era la estructura de financiamiento que administra. Bueno, y para la presentación del trabajo final se agruparán en equipos, en grupos de personas y se distribuirán seguramente la presentación que deben realizar. Ahora, la presentación debe tocar o debe incluir los conceptos que acá se pueden ver. ¿Cuál es el concepto de negocio? ¿Cuál es el mercado objetivo? El análisis de mercado, la descripción de negocios, la organización, el personal y soporte que se va a requerir, una evaluación financiera, que acá es el tema de las proyecciones del negocio y su impacto a nivel de resultados, y también una propuesta y una estructura de capital. Y esto es importante porque acá vamos a incluir los conceptos de valorización. Entonces, tomando como referencia este caso que está adjunto, ustedes van a desarrollar un proyecto nuevo. Es decir, o desarrollan una idea de negocio que incluya todos estos puntos, evidentemente, eh, punto por punto tendría que desarrollar alguno de los miembros del equipo y
O en todo caso, lo que podrían también hacer es tomar alguna línea de negocio que tengan actualmente en el lugar donde están trabajando y desarrollarlo tomando en consideración todos los puntos acá presentados. Lo importante va a ser evidentemente la capacidad explicativa que puedan realizar, porque acá la idea va a ser la simulación de una presentación de un proyecto de inversión a un grupo de inversionistas. Y para ello debemos tocar todos estos puntos que digamos son lo mínimo que se requiere a la hora que uno va y presenta una propuesta de negocios o una propuesta de inversión a un grupo de fondeadores. Tanto la evaluación financiera como la propuesta de estructura de capital va a ser importante, porque acá lo que le vamos a decir al inversionista es cuánto espera ganar a futuro, cuál va a ser la estrategia para lograr esas utilidades proyectadas en términos de costo de fondeo, tasas de colocación, márgenes de provisiones, tasas de interés en el tiempo y su volatilidad. Y por otro, una vez que tengamos el proyecto a nivel de proyección de ingresos, podemos estimar cuál es el valor de la compañía y ahí plantear una estructura de capital para poder monetizar esta idea de negocio. Entonces, espero que este trabajo que se adjunta, que es el caso de mi casita hipotecaria, les pueda servir como base para que ustedes puedan desarrollar su propia propuesta de negocio y que estaremos debatiendo en la última semana a la hora de presentar el trabajo final grupal. Gracias. Y ahora vamos a revisar el caso de Financiera Credit. Acá lo que vamos a presentar principalmente es qué se le presenta a una institución financiera, a una institución como a un órgano de regulación como la Superintendencia de Banca y Seguros, cuando una institución financiera desea obtener un préstamo o una estructura de financiamiento. Y para el desarrollo de proyecciones financieras hay que tener algunos supuestos. Acá se presentan algunos supuestos que han sido utilizados para generar los estados financieros proyectados de la empresa en términos de tanto crecimiento de cartera, así como alguna estructura de aportes de capital o financiamiento. Y una vez que hemos tenido claro cómo es el desarrollo o el crecimiento de la empresa, podemos proyectar también la evolución, en este caso, de la cartera de colocaciones y así como y su distribución por tipo de producto. Acá, como podemos ver, tenemos la variación de los saldos de la estructura de portafolio y acá tenemos la distribución por productos, es decir, entre pequeña y microempresa, algunos préstamos de mediana empresa, consumo, en fin. Entonces, es una proyección de crecimiento de la cartera y a su vez se han dividido por cada producto y su peso relativo en esta estructura de portafolio. Luego, esa cartera genera un ingreso y eso está determinado por la tasa promedio o la tasa de stock de los portafolios. Acá nuevamente entra a funcionar el concepto de la estructura intertemporal de tasas de interés y cuál es la perspectiva de las tasas de interés en el mercado. Como ven, acá tenemos una tasa en stock, la misma que si bien es cierto se mantiene en muchos casos estable, por la distribución de los pesos relativos hace que esta vaya subiendo de 18% a más. Entonces, el hecho de mantener tasas no significa que se mantiene constante, sino que la variación de los pesos relativos a los productos puede hacer que la tasa de rendimiento global de la empresa vaya mejorando y eso responde a una estrategia. Así como conversamos también de la estructura y las tasas de colocaciones, vamos a hacer exactamente por la parte del fondeo, es decir, peso relativo de los fondeos y el costo de los mismos. Y finalmente, habiendo tenido o habiendo explicado la parte de activos o la parte de dónde vamos a colocar y cómo se van a fondear, podemos estimar también los resultados proyectados para los próximos años de la institución financiera. Entonces, una vez estimado todos esos ingresos futuros, podemos ver la evolución del patrimonio, cómo va creciendo año a año en función de los resultados que va generando la empresa y asimismo también la estructura del ROE o el retorno sobre el patrimonio. Ahora, ¿por qué es importante todo este desarrollo? Porque si bien es cierto, hay un proceso de negociación que va a implicar una tasa, finalmente es parte del costo de fondeo y hay que poder demostrar que el negocio va a poder repagar ese préstamo, incluidos los intereses, en un periodo el cual se va a pactar seguramente entre las partes. Entonces, es fundamental tener las proyecciones, tanto de ingresos como de gastos, estimando las tasas de interés, estimando plazos, estimando estructura o formas de pago para poder ver si el proyecto que estamos planteando puede cubrir las obligaciones a las cuales se está sometiendo y sobre todo si es también rentable para los accionistas.
Asimismo, el poder incluir algunos indicadores financieros, sea de la calidad de cartera o su cobertura, el tema de provisiones, el tema de eficiencia administrativa, en fin, varios indicadores financieros también es importante porque de cierta manera nos va a poder mostrar, en este caso a los acreedores, que el proyecto que está hablando es viable, tiene formas de pago y que el negocio tiene la suficiente capacidad para poder cubrir el préstamo. Y esto lo que está transmitiendo es confianza en los acreedores para que nos asignen préstamos y en este caso era un préstamo subordinado por casi 50 millones de soles.